¿No crees que tu hija morirá? Ninguna madre lo cree. Pero la mía sí, justo delante de mí, el 14 de marzo de 2025. Se llamaba Aria Lane. Solo tenía 13 años. Sucedió en segundos. Sin previo aviso, sin despedidas. Y, sin embargo, cuando regresó, porque regresó, habló con una claridad que ningún niño debería tener. Describió visiones del futuro, nombres de personas que nunca había conocido, incluso lugares en los que nunca había estado. Pero lo más aterrador, Jesús le dijo que diera un mensaje para Estados Unidos, para el mundo. Y le prometí que la ayudaría a compartirlo. Va a llover, dijo Aria. Todavía recuerdo su voz, suave pero segura, mientras estaba junto a la ventana aquella mañana. Está despejado, cariño, le dije, preparándole el almuerzo. No hay ni una sola nube ahí fuera. Ella solo me miró, sin sonreír. Mamá, lo presiento. El cielo está pesado. Le quité importancia. Siempre fue un poco sensible, siempre estaba más conectada que la mayoría de los niños. Pero ese viernes fue diferente. Me abrazó más fuerte de lo habitual antes de salir y me susurró algo al oído que jamás olvidaré. Hoy me va a pasar algo, pero estaré bien. Jesús lo prometió. Todo mi cuerpo se tensó. Aria, no hables así. Ella solo asintió. Ya verás. Más tarde ese mismo día, sobre las 2:30 de la tarde, recibí una llamada de la escuela. Ha habido un incidente. Tienes que venir. Cuando llegué, todo era un caos, sirenas, profesores llorando. El cielo había pasado de sol a tormenta en minutos. En medio del campo yacía mi hija, rodeada de paramédicos, sin vida. Le había caído un rayo. Nadie podía explicarlo. No estaba ni cerca del metal. Ni siquiera llovía. Iba caminando de la biblioteca a su siguiente clase. En cuanto la vi en la camilla, con la piel grisácea y los ojos cerrados, grité tan fuerte que creí que se me iba a desgarrar la garganta. Me desplomé. Señora, estamos haciendo todo lo posible, dijo alguien. Pero los oí, no tenía pulso desde hacía 6 minutos. Había desaparecido. Le sostuve la mano mientras trabajaban en ella, rezando con cada fibra de mi alma, Dios, por favor, por favor. Entonces, un jadeo. Sus ojos se abrieron de golpe, de par en par, llenos de vida, pero algo en su mirada. No era solo sorpresa. Era como si hubiera visto algo que ningún ojo humano debería ver. Lo primero que dijo fue, ya viene, mamá. Y no estamos listos. Es imposible, me dijo el director al día siguiente. Un rayo, solo uno, directo a ella. No debajo de un árbol, sino en el camino de cemento. Un rayo la alcanzó como un láser. Esa noche, en su cama de hospital, le pregunté, ¿recuerdas lo que pasó? Ella asintió. Primero recuerdo el sonido. No era un trueno. Era una voz. ¿Una voz? Sí, pero no era humano. Me llamaba, no en voz alta, sino con toda mi alma. Se tocó el pecho. No sentí dolor cuando me golpeó, solo calor, como si todo mi cuerpo se convirtiera en luz. Y luego, presioné. Abandonaste tu cuerpo. Sus ojos se posaron en los míos. Te vi, mamá, gritando. Vi a mis profesores llorar, pero no tenía miedo. Estaba arriba, observando. Las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Moriste, cariño? Lo sé, dijo en voz baja. Pero se suponía que iba a pasar. Esa palabra, supuestamente, me dio escalofríos. Continuó, me dijo después, Jesús, me dijo, te elegí porque los niños todavía escuchan. Los adultos olvidan, pero los niños recuerdan la verdad cuando la oyen. Me quedé atónito,
sin palabras. ¿Y el rayo? No fue un accidente. Fue la puerta. Aria lo describió como un sueño, pero más claro, más real que la vida misma. En el instante en que impactó el rayo, susurró, el tiempo se ralentizó. Las gotas de lluvia se congelaron en el aire como cristal. Miré cada una, pequeños mundos dentro del agua. No tenía miedo. Sentí paz. Dijo que flotó hacia arriba, no hacia el cielo, sino a través de algo invisible, una grieta en la realidad, como si el cielo se abriera. ¿Viste el cielo?, pregunté. No, dijo ella. Todavía no. Primero vi el mundo, todo, allá arriba. Océanos, nubes, Estados Unidos brillando con luces. Su voz se volvió temblorosa. Luego vi la oscuridad extendiéndose como tinta, pero no por todas partes. Algunos lugares tenían escudos, cúpulas doradas. ¿Esos lugares? Lugares donde la gente oraba profundamente junta. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Y entonces? Fue entonces cuando vino Jesús. Ella lo describió, flotaba sobre el techo de la escuela, vi a todos, al señor Benson llorando, a Mía corriendo, al conserje llamando al 911, a ti de rodillas gritando. Pero sentí paz. Su voz se redujo a un susurro, ven conmigo. Debo mostrarte algo. Entonces lo vi, no como pinturas, ni túnicas blancas, solo luz pura con forma de hombre, ojos como amor ardiente. Sentí que lo conocía antes de nacer. Hizo una pausa. No flotaba. Se movía a través de todo, el tiempo, el aire, el pensamiento. Me tomó de la mano y de repente volábamos, sin alas. Todo se abrió. ¿A dónde te llevó?, pregunté. A un jardín, dijo. Pero no de este mundo. Tenía árboles dorados y relojes colgando de cada rama, congelados, esperando. ¿Para qué? Para que despertemos. Ella continuó, en el momento en que tomé su mano, el ruido del mundo cesó, ni sirenas, ni gritos, ni pitidos de máquinas. Solo un silencio tan denso y puro que me envolvió como una manta que conocía mi nombre. En ese silencio, escuché el zumbido de la creación misma. Sentí como si el espacio entre latidos, la quietud antes del amanecer, se extendiera hasta la eternidad. Vi la pesadez de la gente abajo, sus distracciones, sus miedos, como un carrusel que giraba y no sabía cómo detenerse. Donde yo estaba, había quietud, y la comprensión creció en mi interior, no a partir de palabras, sino de la luz. Los pensamientos aparecieron plenamente formados, como si estuvieran depositados en mí con un propósito. Allí el tiempo no corría, no había relojes ni plazos, solo regalos. Me di cuenta de que la mayoría de la gente ya no hace espacio para el silencio. Por eso lo extrañan, por eso se sienten perdidos. No gritó para llamar mi atención, el silencio hacía imposible ignorarlo. Su amor llenaba cada centímetro de ese espacio, sanando cosas que ni siquiera sabía que estaban rotas, mi miedo, mis dudas desaparecieron. Fue entonces cuando se giró hacia mí y el silencio se convirtió en música, no música terrenal, sino la música del recuerdo y el destino, el cielo chocando con la tierra. Supe que estábamos a punto de emprender el viaje, la razón por la que había venido. El silencio se fundió en una brisa cálida que me recorrió como un aliento interior. Me di cuenta de que no llegó como un hombre que entra en una habitación, se convirtió en el viento, la calidez, la luz que me rodeaba. Y su voz estaba dentro de la misma habitación, consuelo, poder, verdad, eternidad, todo a la vez. Y aunque solo tenía 13 años, lo entendí todo, porque la comprensión no estaba en mi mente, estaba en mi espíritu. No me preguntó cómo morí. Ya lo sabía. No me preguntó si tenía miedo. Él también lo sabía. Lo que sí me preguntó fue si estaba lista para ver lo que la mayoría se niega a ver. No respondí con palabras.
Simplemente me abrí. Todo mi ser dijo que sí sin decir que sí. De repente, el viento me elevó, no a mayor distancia, sino a una consciencia más profunda. No volamos. Nos desplazamos entre dimensiones, como si pasáramos las páginas de un libro del que no sabía que formaba parte. Cada lugar que pasábamos relucía con capas de significado. Algunos parecían ciudades de luz. Otros eran reinos de la memoria. Algunos eran reinos de un futuro aún no nacido. No estaba soñando. No estaba alucinando. Estaba viendo la infraestructura de la creación. Me llevó a un lugar por encima de América, no la versión del mapa, sino la versión del alma, y vi cosas que ningún niño debería ver. Pero no estaba solo. Su presencia nunca me abandonó. Y con cada cosa terrible que me mostró vino una razón, una advertencia, un propósito. Hubo un momento en que pregunté, no con palabras, sino con el corazón, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué el cielo usaría a una niña que ni siquiera había terminado la secundaria, para llevar un mensaje tan grande? Sin hablar, Jesús me respondió. No diciéndome, sino dejándome sentir la respuesta, porque el mundo deja de escuchar cuando los adultos hablan, pero sigue escuchando cuando habla un niño. Me mostraron cómo los niños transmiten pureza en sus oraciones, no un comportamiento perfecto, sino corazones abiertos. Dijo que el mundo se había vuelto duro, demasiado ajetreado, demasiado distraído por las pantallas, las opiniones y el miedo. Pero los niños aún recuerdan el asombro. Aún escuchan susurros. Aún no se han adormecido por completo. Luego me mostró a otros niños como yo por todo el país, algunos en camas de hospital, otros caminando por bosques, otros rezando en silencio por la noche cuando nadie los veía. Vi cómo brillaban sus espíritus. Jesús dijo que éramos lámparas en la niebla, que no éramos el futuro, sino el presente. Dijo, cuando los niños portan la verdad, el mundo debe detenerse, y lo hará. Me dejó sentir la pesadez que se avecinaba, un tiempo de conmoción, una tormenta. Pero también me dejó sentir el fuego interior de los jóvenes. Era más fuerte que la conmoción. Y lo dijo claramente, cuando regrese, muchos no serán adultos que lideren, sino niños que crean. Me llevó a un jardín como ningún otro en la tierra. Los árboles eran altos y relucientes, no verdes, sino dorados, oro puro, pero suaves, no pesados. Las hojas no crujían, sonaban suavemente como campanillas al ser tocadas por el viento. De las ramas colgaban miles de relojes, algunos altos como relojes de pie, otros pequeños como relojes de bolsillo. No hacían tic-tac, latían. Cada reloj marcaba una hora, la hora de alguien. Sabía, sin que nadie me lo dijera, que estas eran las líneas temporales de vidas, destinos y decisiones. Jesús me dejó caminar entre ellas. A medida que me movía, los relojes respondían, algunos brillaban con más intensidad, otros se atenuaban, algunos se rompían y desaparecían como momentos perdidos, y otros, al tocarlos, estallaban en sonido, música, oraciones, voces, promesas. Entonces me mostró un reloj. Era mío. Giraba rápido, demasiado rápido. Pregunté qué significaba, y sentí el mensaje resonar en mi interior: el tiempo se está comprimiendo, los acontecimientos se acelerarán, el mundo se está preparando. Lo más inquietante, muchos relojes estaban congelados, esperando porque sus habitantes aún no habían dicho que sí. Jesús me dijo que el jardín no permanecería abierto para siempre. Por eso tenía que regresar, para decirles a las personas que su reloj seguía activo, que sus decisiones aún importaban. Me tomó la mano con suavidad otra vez, y todo empezó a temblar. No me mostró Estados Unidos como se ve en un mapa, me mostró su alma, y no era de un solo color. Parecía un vitral, algunas partes brillaban con luz, otras eran tenues, y luego había grietas, profundas fracturas que atravesaban estados, ciudades e incluso tierras de cultivo. Pero no eran causadas por terremotos, eran fracturas espirituales.
Vi voces discutiendo más fuertes que tormentas, gente gritando sin oír, familias divididas en silencio. Parecía niebla, pero estaba hecha de miedo. El miedo se enroscaba en los edificios como serpientes, se colaba por las ventanas, se posaba en las mamparas. Jesús me permitió estar por encima de todo. Su voz no estaba enojada. Era firme, fuerte: América temblará, pero no se quebrará si mi gente regresa a mí. No se refería a edificios ni a política. Se refería a corazones. Vi temblores literales, la tierra abriéndose en lugares extraños, ciudades oscureciéndose, no por la guerra, sino por la confusión, fenómenos naturales que no parecían naturales, tormentas demasiado fuertes, vientos que se movían como si tuvieran una intención. Pero también vi luces estallando en pequeños pueblos, en salas de oración, en escuelas. Personas de rodillas, sin actuar, solo rezando. La luz que emanaba de ellas se elevaba y frenaba parte del temblor. Él me mostró que el temblor no es un castigo, es un despertar. Dijo algo que jamás olvidaré: no abandono lo que amo. Lo refino. Estados Unidos temblará, pero si la Iglesia ora de verdad, no por consuelo, sino por claridad, entonces la luz regresará, y con ella, la misericordia. Me llevó a lo que parecía una habitación de cristal, sin techo, solo estrellas arriba, brillando con más intensidad que en cualquier noche que haya visto. En el centro había una mesa larga con un pergamino, enrollado con fuerza y sellado con algo parecido a una mezcla de fuego y agua. Este es el pergamino de las lágrimas de los niños, me dijo. Cuando lo abrió, no vi palabras. Vi recuerdos, momentos de dolor, de niños llorando solos en sus habitaciones, rogando a sus padres que dejaran de pelear, rezando para que sus hermanos no murieran, susurrándole a Jesús desde camas de hospital, armarios, baños de escuelas, hogares de acogida. Cada lágrima tenía un nombre. Sentí que cada emoción me inundaba. Sin embargo, el pergamino no solo era triste, sino que latía con poder. Jesús dijo: las lágrimas que se ofrecen en señal de rendición tienen un peso que conmueve el cielo. Luego me mostró cómo el enemigo ataca la inocencia de los niños, no solo con violencia, sino con gritos, mentiras, confusión y distracción. Y cada vez que un niño es silenciado, aparece una marca en el pergamino. Pero también me mostró niños que adoraban, incluso en silencio, incluso con torpeza. Sus palabras: gracias, Jesús, iluminaban el pergamino como hilos de oro. Vi niños orando por sus comidas, por sus amigos que sufrían, por sus mascotas enfermas. Jesús dijo: estos son los sacerdotes de la próxima generación. Y me di cuenta: el pergamino no está terminado. Todavía se está escribiendo. Me levantó de nuevo, esta vez sobre lo que parecía un mapa viviente. No era papel, se movía, respiraba, lloraba. Era Estados Unidos, pero faltaban piezas, no físicamente, sino espiritualmente. Algunos estados parecían cristales agrietados, pero no hechos añicos, a otros les faltaban trozos, flotando en el espacio, algunos brillaban con tanta intensidad que me dolían los ojos. Pregunté, sin preguntar, qué significaba, y lo vi con claridad: la fuerza espiritual de la tierra no se mide por números ni riqueza, sino por su alineación con el cielo. Algunos lugares estaban espiritualmente silenciosos, otros estaban llenos de ruido, medios de comunicación, tendencias, miedo. Pero ninguna señal llegaba al cielo, no porque Dios los ignorara, sino porque lo habían ignorado. Me mostró 3 estados que brillaban con una luz poderosa. No los nombraré porque no quiero que la gente los idolatre. Dijo que la luz podía aparecer en cualquier lugar, incluso en los lugares más oscuros, si un corazón se entregaba por completo. Vi redes clandestinas, no ocultas por el secretismo, sino por la humildad, pequeños grupos de oración, reuniones de adoración nocturnas, adolescentes leyendo la Biblia juntos en casas, en los árboles, garajes, aulas. Cada uno de ellos añadía un hilo a las partes rotas del mapa. Jesús dijo: el mapa de Estados Unidos se puede arreglar, pero no con política ni promesas,
sino con las oraciones persistentes de quienes pasan desapercibidos. Y entonces se arrodilló junto al mapa. Dios se arrodilló y lloró por la tierra. Me llevaron a lo que parecía un campo de batalla, sin sangre ni armas, solo almas. Algunos cojeaban, otros dormían. Algunos brillaban, pero la mayoría estaban cubiertos por capas de humo. Y entonces los vi, los niños. Se parecían a nosotros, 13, 8, 6 años, pero brillaban, ardiendo en naranja y oro como antorchas ambulantes. No gritaron. Se movían en silencio, orando, abrazando a otros, de pie junto a quienes no podían verlos. Jesús susurró, estos son mis ocultos. Nacieron para un tiempo como este. Dijo, muchos de estos niños fueron incomprendidos, llamados extraños, demasiado callados, demasiado intensos. Pero en el espíritu, son guerreros. Luchan en la oración, en los sueños, en el arte, en las canciones, no en las batallas que la tierra celebra, sino en las que el cielo reconoce. Me dejó ver cómo el enemigo teme a estos niños radiantes, no por su fuerza, sino por su pureza, porque su adoración aún es despejada. No todos vinieron de iglesias. Algunos nacieron en el caos, pero Jesús los visitó en lugares secretos, en pesadillas, en la música, en momentos de casi muerte, y ellos respondieron. Me di cuenta de que era uno de ellos. No era especial ni perfecto, solo un elegido. Y él me dijo, debes encontrar a los demás. Diles lo que has visto y diles, no dejes que el mundo apague tu llama. Eres luz en la conmoción. Interminables arcos de piedra pálida se alzaban a ambos lados, columnas talladas como ríos de luz, y más adelante, al fondo, una puerta enmarcada en madera viva. Ningún sonido resonaba allí, pero sentía el pulso de cada oración susurrada que había pronunciado. Al avanzar, con mi bata de hospital rozando el suelo liso, el aire olía a bosques antiguos y al amanecer. A lo largo de las paredes, había nichos con figuras, una madre acunando a un niño, un adolescente aferrado a una Biblia, un anciano ofreciendo pan. Cada estatua tenía los ojos cerrados, como si rezara, y aún así, su presencia irradiaba calidez. Al llegar a la puerta, no vi una habitación, sino mi propio reflejo, mayor, más sabio, con los ojos llenos de lágrimas y esperanza. Tras ese reflejo, percibí a todos los que habían recorrido el camino del remanente, rostros que nunca había visto, pero que de alguna manera reconocía. Permanecían en silenciosa camaradería, tomados de la mano. Entonces oí, al principio suavemente, luego cada vez más fuertes, voces de alabanza. No eran himnos estridentes, sino un coro suave, cada voz única. Elegimos el camino de la luz, dijeron juntos. No temeremos a la oscuridad. Antes de que pudiera hablar, Jesús apareció a mi lado, como un amigo, no como un juez. Me puso la mano en el hombro. Este es el salón de todos los que dijeron que sí, susurró. Te han precedido, nunca estás solo. La puerta se abrió por completo y una luz, verde azulado y ámbar, ni cegadora ni tenue, se extendió por mi pecho. Sentí una oleada de coraje que disipaba mis dudas. Entonces, tan rápido como llegó, la visión se desvaneció. Estaba de vuelta en la habitación del hospital, con el goteo intravenoso latiendo suavemente. Pero algo en mí había cambiado, una nueva determinación, la certeza de que formaba parte de esa gran compañía. El pasillo era real, y su invitación permanecía, recorrer el sendero angosto, decir la verdad en el silencio, encender fuegos ocultos en cada corazón que encontrara. Y así, aquí estoy, no solo como testigo, sino como portador de esa luz. El pasillo sigue en pie, más allá de la vista y del oído, esperando a que cada uno de nosotros lo cruce. Elige recorrerlo y oirás el coro del remanente, elegimos el camino de la luz. Y en ese pasillo había gente, algunos jóvenes, otros mayores. A algunos los conocía, aunque nunca los había visto. No me miraban, rezaban por mí. No oí sus bocas moverse,
Pero sentí sus palabras fluir en mi espíritu como una suave lluvia tras una sequía. Sus oraciones no le pedían nada a Dios. Estaban de acuerdo con el cielo. Me declararon quién era y me recordaron mi misión. Y detrás de ellos, vi a otros, no personas, sino ángeles. Eran enormes, no con alas como las que dibujamos, sino como columnas de fuego, voz y canción. Estaban posicionados como guardias, pero no para protegerme de la muerte, sino para proteger el mensaje que llevaba dentro. Uno de ellos se adelantó y me señaló el pecho. De repente, vi lo que parecía un sello sobre mi corazón, una marca como un círculo de fuego con un nombre escrito en un idioma que no podía leer, pero que entendía perfectamente. Decía, luz. Y entonces desapareció. La habitación volvió a la normalidad. Las enfermeras ni siquiera lo notaron. Pero de algo estaba segura, el velo entre el cielo y la tierra es más fino de lo que creemos. A veces, basta con un respiro, una oración, un momento de entrega. Y si estás leyendo esto ahora mismo, quizá no estés aquí por casualidad. Quizás también te estén invitando a pasar al otro lado. Si eres joven como yo, sé lo que es sentirse invisible. Sé lo que es navegar sin parar, esperando que algo alivie el vacío. Sé lo silencioso que se siente el mundo cuando dejas el teléfono y te das cuenta de lo ruidosos que se han vuelto tus pensamientos. Sé lo pesado que puede sentirse el pecho por la noche, cuando nadie te ve, cuando nadie sabe que has llorado bajo las sábanas, cuando nadie ve las batallas que libras en tu mente. Pero también sé esto, Jesús te ve. No conocí la religión al morir. No vi reglas ni edificios ni teología compleja. Conocí a una persona que me conocía completamente y me amó más allá de todo lo que jamás he sentido. Conocí a alguien que me llamó por mi nombre, no porque fuera perfecto, sino porque dije que sí. Y eso es todo lo que Él quiere de ti, ni perfección, ni desempeño, solo tú sí. Tú sí en medio de la ansiedad, tú sí cuando te sientes insensible, tú sí cuando todos se ríen de la fe, tú sí cuando sientes ganas de rendirte. Él no necesita que estés calificado, solo necesita que tu corazón se abra. Porque la verdad es que esta generación no es débil. No somos causas perdidas. No nos define la depresión, la rebelión ni la confusión. Nacimos para este tiempo. Fuimos colocados en la historia para este preciso momento. La sacudida que se avecina, la sacudida que ya ha comenzado, no pretende quebrantarnos, pretende despertarnos. Así que te escribo esto a ti, el que te sientes como un extraño, a ti, el jugador que reza en silencio por la noche, a ti, el artista que dibuja ángeles que nadie entiende, a ti, el niño adoptivo que se pregunta si el amor es real, a ti, el niño que esconde su Biblia en su mochila, a ti, la niña que le canta a Jesús con sus auriculares. Ustedes son a quienes se le está llamando, no algún día, ahora. Empieza con 5 minutos de silencio con los ojos cerrados y el corazón abierto. Sin distracciones. Simplemente pídele que venga. Lo sentirás, lo sabrás, porque en el fondo, siempre lo has sentido, esa chispa que no se apaga por muy oscuro que esté. Ese es Él. Ese es Jesús. Y no está distante, no está esperando para castigarte. Él te busca. Y si pudiera atravesar esta pantalla, tomarte de la mano y mostrarte lo que vi, lo haría. Pero en cambio, te diré esto, despierta. Levántate. Fuiste creado para la gloria. Deja que el fuego en ti arda, no el que destruye, sino el que enciende a otros, el que divide la oscuridad, el que hace temblar a los demonios. No eres demasiado joven. No estás demasiado roto. No llegas tarde. Eres el remanente.